¿Estás escuchando por la policía? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Muy bien. Shakira, ¿volviste? ¿Eh? Bueno, prepara los remos, Shakira. Qué fresquito, ¿no? No me entendió. Siempre lente. Porque esto es África. Ya. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos aquí en América, gracias por estar todas las noches con nosotros. Grandes invitados tenemos hoy, tenemos al gobernador de Salta y tenemos a, para mí, está entre los tres mejores actores de los últimos tiempos, Oscar Martínez, ¿no? Capo. Sin duda. Qué capo, el ciudadano ilustre hoy en vivo. ¿Qué? Un lujo. Un lujo, claro que sí. Mirá qué lindo color, María Julia, ¿todo bien? Qué cara, director, por favor. Hoy, ¿viste? Lucas, ¿eh? Sí. ¿Cómo las 4? Rosa, Hola. celeste, cuatro. Escúchame. Bueno, Carlos Lozada Una locura. corre con ventaja, ¿no? Sí. ¡Epa! No, porque sos modelo, fuiste modelo. Fui modelo, Claro, bueno, bueno. sí. Nosotros Una también. profesional. ¿Eh? No. Nosotros también fuimos. Yo fui Vivi, promotora de modelo carburando. 37, modelo ¿Eh? ¿qué? Yo fui promotora de carburando. Bueno, Bueno, modelo también, muy modelo. Mirá, Vamos con mirá las la chica. promotoras. ¿Usted modelo de qué fue? No, modelo de no Usted sé, tiene de los suyos hija, tampoco. qué sé yo. Modelo de De mujer. madre. No se tira atrás No, tampoco. de hija, de hija. No, Bueno, mi hablaba mamá modelo de decía que pasarela, era modelo, buena hija. digamos. Sí. Claro. Sí, pero hace mucho. yo a los 15 fui modesto. Modesto. Modesto nunca. Modesto. ¿Usted fue modelo de algo? No. ¿No? Ah, bueno, era media traga. Epa. Modelo de traga. Claro. Bueno, Modelo de listo. estudiante. Ok. De chiquita Guarda. tragona, ¿eh? O sea, él decía, ¿Eh? como ella. Claro. Así el No, país era crece, alumna. sí, el país crece. Estamos más como vos, Lili. Modelo acá no hay ninguno, igual. Gracias por estar del otro lado. Perfectamente imperfectos. Bueno, allí está Urtubey. Uno lo ve a Urtubey, si lo desconoce, ¿no? Tiene como la estampa, el prototipo del... Es un candidato, no sabemos a qué, pero es un candidato. Un día me dijo alguien, es lo más digno que tiene el peronismo para presentar, y es un gran candidato, hay que ver si tiene ganas o no él de ser el candidato, ¿no? ¿Será presidente en algún momento? No, hace mucho tiempo que está anunciando, pero hay que tener ganas, ¿no? No es para cualquiera. Qué cara, mirá, tomar la cara, María Julia, mirá, Dolce Gabbana, mirá. Mirá, Tira un besito, Dolce. María Julia. Dolce. Dulce leche Gabbana. Por 20.000 pesos. Campaña de invierno. Me voy, Te me lleva voy, el Mario pasaje a Testino, te lleva. Estados Unidos. ¿Cómo le va, Juan? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí, corriendo un poco porque recién llegado el acto de conmemoración del Holocausto Buenas que noches. está terminando en este momento, me escapé antes. ¿Parió Isabel ya o no? No, Falta nos poquito, faltan 15 días. ¿Y cómo viene la cosa? Muy bien. Una nena, ¿no? Sí. ¿Nombre? Sí. Vos sabés que todavía estamos dando vueltas. Eso es para no decirlo nunca. No, ¿eh? vos sabés que no. Ya llegamos al punto que decimos, bueno, vamos a esperar que nazca y ahí vemos. ¿Y qué nombre le gusta? ¿Te gusta? Te voy a tutear. ¿Qué sé yo? Viste cuando empezás, larga lista, pequeña lista, que ya hasta que agarrás, tirás todo y decís, bueno, esperemos que nazca y vemos. Y chao. Juan, se ha hablado mucho del peronismo en estos últimos días, está intervenido el partido, uno de los partidos más tradicionales, junto al radicalismo, son los dos partidos históricos de la República Argentina. ¿Cómo está hoy el peronismo? En el horno, la verdad que estamos mal. La intervención ya es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Porque de hecho el peronismo tuvo mucho tiempo intervenido, es más, hacíamos cuentas, probablemente estuvimos más tiempo intervenidos que con democracia interna, ¿no? En nuestra vida institucional. Pero lo más grave es que en definitiva hemos perdido identidad y claramente estamos tan lejos de la gente que hoy en definitiva tenemos que hacer un trabajo enorme para tratar de servirle a alguien, porque si la oferta que tenemos para la sociedad son esas imágenes, chao, estamos en el horno. ¿Y por qué llega hasta este punto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la autocrítica que haces mirando hacia adentro y qué podés contar hacia afuera, no? Yo creo que de a poco, como todo partido que ha estado en muchos años en ejercicio del poder, se termina convirtiendo en una especie de partido de poder. Y ese movimiento social fuertemente reformista que desde, obviamente, en los últimos 70 años transformó la Argentina, pasa a parecerse más a una expresión conservadora. Y ese es el problema. Y de ahí hay que salir porque si no, no sos opción para la gente, ¿no? ¿Se puso viejo en cuanto a propuestas? Sí, yo creo que sí, porque uno se enamora de herramientas, de instrumentos. Lo que quedan son los principios, las herramientas van pasando, porque inevitablemente va cambiando la sociedad y vos no podés seguir con las mismas herramientas de antes, ¿no? El otro día hablando con una persona que sabe mucho de política, me decía
el único candidato opositor fuerte a Mauricio Macri hoy es Juan Manuel Urtubey. Cuando Mauricio Macri arrancó la campaña para ser presidente de la Nación, tenía más o menos, manejaba los mismos números que maneja él. Hay que ver si Urtubey tiene ganas. Porque, digamos, uno compromete su vida y la de la gente que quiere. No es fácil decidir comenzar una campaña presidencial en este momento, con este estado del partido, en este momento del país. ¿Tenés ganas de ser presidente de la Nación en las próximas elecciones? ¿De ser candidato por lo menos o no? Lo primero que yo quiero hacer, y sí estoy trabajando, es para construir una alternativa en la Argentina. La Argentina necesita una alternativa que sea superadora a la actual situación del país. Primero hay que trabajar en eso. Y después tenemos que elegir al mejor de nuestros candidatos. Cual sea el mejor, me parece que debe ser nuestro candidato. Sinceramente, y no es correrme, ¿no?, del lugar, creo que es demasiado pronto para buscar un candidato. Hoy las campañas, todos los que están acá saben, las campañas electorales son cada vez más cortas, se hacen en poco tiempo. Lo primero que hay que tener es desde qué lugar pretendés expresar algo. Y hoy realmente me parece que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Sí, coincido en que las campañas son más cortas. Ahora, el candidato está de antes. Sí. Y acá el problema es que uno ve que el gobierno ya empieza a presentar sus nombres, de hecho lo presentó hace tiempo, y uno ve los nombres que hay y dice, bueno, ¿por dónde? ¿Para cuándo? Pero me parece ¿Hay algún tapado? ¿Hay algún... Me parece que es demasiado pronto, inclusive me parece que hay mucha ansiedad, inclusive del gobierno, ¿no? Porque falta 1 año y medio. Acabamos de salir de una elección hace 5 meses, entonces 6 meses. Si en nuestra cabeza lo único que está son elecciones, estamos perdidos. Pero vos venías hace 3, 4 años a este programa y me decías, voy a ser presidente en el 2019. Ahora no lo No decís. sé si en ese momento... Sí, bueno, puede ser que trabajé y sigo trabajando y me preparo para eso, no tengas duda. ¿Cuándo es? Sinceramente no tengo la ansiedad de decir ahora o nunca, probablemente por una cuestión generacional. Si me lo preguntás dentro de 15 años, te digo, sí, te juego todo o nada. No sé, sinceramente creo que hay que trabajar. Tengo vocación, tengo ganas de trabajar, toda la historia, pero depende de tantas variables. ¿Y enfrentarías a Macri? Que sería una ¿Llegado el momento? irresponsabilidad. Creo que alguno de nosotros lo tiene que hacer, porque es lo que tenemos que hacer. Porque en definitiva la democracia se trata de eso. Nosotros somos la oposición y debemos de plantear una alternativa ¿Y superadora. si no sos vos, quién? Mejor de nuestros candidatos. ¿Cuál para vos es el mejor? Sacándote, ¿no? Obviamente uno... No, yo ni tampoco yo me pongo. Me parece que, como te digo, falta mucho. Hay colegas gobernadores que tienen una posición importante. Hay legisladores, hay dirigentes. Hay gente que realmente puede irrumpir, sin lugar a dudas, ¿no? Débora, por favor, quiero preguntarle también por Jujuy, ¿no? Con lo que ha pasado en Jujuy, sin nada más y nada menos. Bueno, Provincia justamente, amiga, ¿no? vecina. Si usted eventualmente va a representar el peronismo en el próximo turno electoral, me pregunto yo cuál es su visión respecto de las denuncias de corrupción. Hoy estamos asistiendo nada menos que a un ex gobernador de una provincia cercana, la de Jujuy, tras las rejas, ¿no? Por una denuncia muy seria. Sí, a mí realmente me ha sorprendido y mucho, porque era una causa en donde no tiene absolutamente ningún tipo de avance en ese sentido. Y aparte lo que se está investigando es el funcionamiento de cómo significaba la asignación de fondos para viviendas sociales, que lo sabían en Jujuy, lo sabíamos en Salta y lo sabíamos en la Argentina, que iban destinadas directamente a la organización de Milagro Sala. Por eso me llama la Pero atención el gobernador esto. de la provincia, usted como gobernador no tiene responsabilidad ninguna cuando esos fondos, digamos, institucionalmente van a la provincia, usted como responsable político de una provincia. Sí, como responsable político, sí. La responsabilidad directa e inmediata, obviamente, son de organismos, sobre todo cuando hay organismos descentralizados. Digamos, en términos jurídicos es bastante más complejo, pero sí, obviamente uno tiene responsabilidad política. ¿Usted sí. cree entonces que hay una intencionalidad política detrás de la detención de Fellner? No De alguna manera yo no lo avala puedo a definir. Fellner. Me ha llamado poderosamente la atención porque no ha habido indagatoria previa, no ha habido procesos, por eso digo... ¿Cree que es inocente claro. Fellner? Lo que pasa es que ahí, quiero reiterarlo, lo que se está discutiendo, creo que ahí es la responsabilidad política de la descentralización de esos recursos, que repito, sinceramente, tampoco era una decisión política del gobierno provincial. A lo sumo, tiene que asumir responsabilidades por su posición institucional. No, pero la todos saben que esos fondos administración iban definitivamente destinados a esa organización. No, la administración y el control eran tarea exclusiva de la provincia. Esos fondos iban a la Secretaría, al Ministerio de Vivienda, que lo manejaba Cosentini, y el faltante son cerca de 2.000 casas. hay La diferencia entre la plata que se entregó y el faltante se ve desde la luna. No es que el gobernador no sabía que esto pasaba.
Él mismo reconoce casi ya que desde el 2013 él ya no manejaba la provincia, sin embargo no renunció. Entonces, ¿cómo no va a tener responsabilidad? Por eso hay responsabilidad No, hay política. culpabilidad también, porque si vos estás política. como funcionario público, estás viendo que se comete un delito, fíjese que el gobierno de él aprobó adendas sobre casas no existentes. Es decir, no solamente no se construyeron las casas, sino que se pide un sobreprecio por mayor valor de no sé qué, la casa no estaba y le da correcto. y él aprueba la adenda, la aprueba el propio gobernador y la gente del gobernador. Entonces no puede decir que él no tiene responsabilidad. Te estoy diciendo que sí. Había un modelo, la responsabilidad culpabilidad, política obviamente. la debe asumir sin lugar a dudas, pero había un modelo coactivo en la cual determinadas organizaciones debían manejar Pero él no lo determinados denunció fondos. a eso. ¿Cómo? Él nunca lo denunció. Por eso, es correcto. La justicia María lo pone Julia, como sí. ¿Quiénes son los organizador. 5 referentes del PJ que están en el espacio en el que usted se siente identificado? Somos muchos más, pero cada uno va construyendo, Pero por 5 ejemplo... o 6 que pueda nombrar, porque por ejemplo la gente de Massa dice que usted está en el mismo espacio que Pichetto, usted, Massa. Bocio. Hay un bloque Bocio. importante de diputados que lo preside Pablo Cosiner, que es de mi provincia. El presidente del bloque senador Miguel Pichetto, con el cual trabajamos juntos. Varios gobernadores de las provincias argentinas que conversamos habitualmente y tenemos posiciones comunes, pero repito... Y Massa y Randazzo, perdón, que están en la provincia de Buenos Aires, están en ese espacio. Son un espacio político diferente, digamos. Han conversado, sí, y lo vimos por los medios, creo que conversaron con Pichetto y con alguien más. Algunos de sus dirigentes estuvieron conversando, pero ellos tienen espacio político propio. Massa tiene un propio partido político, por lo cual me parece que se converse, me parece que hay que conversar con todos, pero no más que eso. Vos sabés, Juan, que estamos todos expectantes de qué pasa con el gobierno. Hoy, mucho más un día que se conoce la inflación, una inflación que no se logra controlar. Pero también al país lo gobierna el gobierno de turno y la oposición. ¿Cómo construye con esa oposición? ¿Qué tipo de oposición? ¿Cómo definirían la oposición que hacen ustedes, que por ahí es un poco más cercana al gobierno y no es tan combativa, ¿no? Desde la Cámara, o por lo menos desde la forma, sí. Yo tengo la mirada que nosotros tenemos que darle las herramientas al gobierno que eligieron los argentinos para que pueda gobernar. Eso para mí es responsabilidad institucional. La responsabilidad política de las decisiones tomadas la tiene que tomar el gobierno. Nosotros debemos de colaborar, a mi juicio. ¿Para qué? Para que el gobierno tenga las herramientas para hacerlo. Luego, cuando llegue el momento, plantearemos cómo es la alternativa superadora que nosotros le podemos ofrecer a la Argentina, que apunte a una Argentina que vaya para adelante, no para atrás, y esencialmente que pueda resolver cosas que este gobierno hasta ahora no lo ha podido hacer. Sí, Gustavo. Lo cambio un poquito de eje, gobernador. Antes que nada, buenas noches. Usted sabe que esta semana el tema del aborto estuvo muy presente en el Congreso, pero en la sociedad toda. Y usted ayer hizo algunas declaraciones que me gustaría, si las puede explicar mejor, porque no sé exactamente si las palabras suyas fueron tomadas con el sentido que tenían. Usted habló algo así de que con inteligencia artificial estaban haciendo un programa en Salta para prevenir abortos en chicas como predestinadas a tenerlo. Técnicamente, primero, no estábamos hablando de eso. Una pregunta de Mariana Fabiani respecto de qué se hacía por educación sexual. No estábamos hablando puntualmente en ese bloque de eso. La provincia de Salta, en un acuerdo con Microsoft, hace procesamiento de toda la información que tenemos a efectos de analizar patrones sociales y de esa manera poder adelantarnos a determinadas consecuencias predictivas que se pueden plantear. Tenemos un horizonte que estamos trabajando en deserción escolar y en embarazo adolescente. Tenemos en una población de 3.000 y pico de estudiantes sobre deserción escolar y 3.000 niñas y jóvenes vinculadas al tema de embarazo adolescente. Es un trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio de Primera Infancia, Salud y Educación, que también con colaboración con Nación, a efectos de ir adelantándonos. ¿Qué es lo que haces? Lo que se hace en todos los trabajos en tarea social. Primero detectás población de riesgo, identificás población de riesgo tratando de segmentar lo más chiquito posible y podés ir a trabajar previniendo, con educación, con salud, con distintas acciones de gobierno. Es la única manera de hoy, con las herramientas tecnológicas que tenemos. Quiero aclararlo, la innovación es que lo hagamos del Estado, pero eso se viene haciendo en la actividad privada de hace unos 20 años. Y en el caso que ustedes no lleguen a ayudar a la chica que se embaraza con un embarazo... Pero no tiene nada que ver con eso. La cuestión de la posición del aborto es otro, y lo dije públicamente ahí. Me parece que hay cosas que hay que sentarse y discutir.
Es totalmente ilógico que en la Argentina una mujer vaya presa. Eso es técnicamente, digamos, si bien hay jurisprudencia que ya plantea eso, si se tiene que modificar en la ley, hay que modificarlo. Me parece que claramente hay distintas situaciones que hay que sentarse y discutir. Cada uno tendrá sus posiciones, unos plantear el aborto legal, otros trabajarán sobre la despenalización, otros tendrán posición diferente, pero digo, son cosas diferentes. ¿Y su posición personal? Hay que hacer todo eso. Yo lo vengo planteando hace rato. Yo creo que en la Argentina, te digo eso, primero, yo no soy mujer. Primero creo que hay que respetar la posición de la mujer, que es la que desde su cuerpo toma las decisiones. Punto uno. Segundo, te estoy planteando, creo que no puede haber mujeres presas en la Argentina por práctica de aborto. Con lo cual, si usted fuera diputado, votaría a favor. Hay que despenalizar. Claro. Una cosa es Se despenalizar nota que no hay la situación reelección de la en mujer. Salta, ¿no? La verdad, no, me parece muy interesante su posición y entiendo que puede estar ligada a que ya en Salta no tiene otro turno electoral. No, porque pero ya que no tiene nada que ver con eso, es una cuestión, porque es es una una cuestión de posición sentido que- común. Te hago una pregunta. sorprende. Una mujer que tiene una posición de Yo esa, estoy de acuerdo ¿la con van a usted. mandar presa? Pero yo estoy a Por eso favor digo, de la despenalización. después nos desde sentemos, ya. pero después nos sentemos a discutir sobre la cuestión del aborto, el aborto legal, que son dos cosas distintas. En la República Argentina, a través de jurisprudencia de la Corte y con los protocolos ordenados, hay casos de aborto no punible en los cuales está determinado por nuestra jurisprudencia, que eso hay que respetarlo en la ley, que eso hay que sancionar. Entonces, hay que ir avanzando en esas cosas. Cuando nos planteamos de la lógica del blanco-negro, vos me decís, yo estoy a favor del aborto legal, no, pero sí creo que hay situaciones que tenés que avanzar en despenalización. Sí, Diego. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches, ¿cómo estás? Una de las consultas, regresando al tema de los candidatos, que es lo que más nos importa porque es el futuro de los argentinos y falta en política nada. Está a la vuelta, si bien hubo elecciones hace poco, falta nada para elegir al nuevo presidente. Yo hace un tiempo les presenté acá a todos mis compañeros un decálogo de algunas cuestiones que tiene que tener un peronista para representar o liderar la oposición. Se los digo rápido, y si usted considera que tiene todo esto, que son los votos, el consenso interno del peronismo, un proyecto político claro, liderazgo, carisma, representatividad, rol real de opositor, territorio de apoyo nacional para ganar en todo el país, credibilidad y estructura. Sumado a esto, le sumó el último 22% que sacó en Salta. ¿Cree que puede ser un candidato para ganar y derrotar a Macri? O quizás, y esto no es con ironía ni con agresividad, o cree que de acá al año que viene puede llegar a ser un candidato de Cambiemos o aliado al oficialismo. Mira, la última elección yo obtuve el 50% de los votos. Pretender que la gente, digamos, la transferencia de voto, que los salteños cuando votan a un legislador están votando a un gobernador, a mi juicio es faltarle respeto a la gente, como que son ignorantes y no saben a quién votar. En mi provincia, y quiero ser claro, año 2007 obtuve el 46% de los votos. Mi fuerza política 2 años después sacó el 31%. Año 2011 saqué el 60% de los votos. 2 años después, la fuerza política obtuvo el 29%. Luego obtengo yo el 50% de los votos y la fuerza política no obtiene 22, obtiene 25%. Pero al final del camino, eso es una anécdota. Lo importante es quién puede representar de verdad una alternativa superadora. Si vos me decís, alguien que tenga los votos, y bueno, fácil. La única manera es que tengamos un gobernador de la provincia, un candidato de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿los candidatos de la provincia de Buenos Aires habitualmente ganan la presidencia? Nunca. Entonces, algún problemita hay. Pero te lo llevo a otro terreno, Juan Manuel, porque vos no das candidatos para el sí. Candidatos para el no. Vos en algún momento, cuando todavía Cristina Fernández estaba iluminada... Ahí está, tienes un caso, Cristina tiene los votos. Claro, no estaba en la provincia. En esta recesión, vos dijiste Cristina Fernández como que tiene un punto final. Después dijiste tiene una ola amarilla y dijeron todo, che, ¿cómo va a decir un gobernador nuestro? Y después se dieron los resultados muy contundentes en la legislativa. ¿Seguís con la misma postura que Cristina Fernández y gran parte de esa gente forma parte de un pasado? ¿O te sentarías para armar un frente? Porque algunos creen que tienen que ir todos juntos, más allá que hoy es Gualeguaychú, Catamarca y San Luis, y que marca diferencias sustanciales entre los grupos. ¿Te sentarías con esa gente? ¿Podrías dejar de tener la memoria que tuviste en algún momento? ¿O es un Puedes tema sentarte terminado? y hablar con todos, pero yo sigo pensando eso. Y creo que no hay que proscribir a nadie si tiene los votos. Se tiene que presentar. Y entonces que nos gane o que nosotros le ganemos. Creo que en ese sentido... No, yo creo que hay que ir a elecciones generales porque vos representás cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Si yo voy a ir a plantearle a los argentinos que quiero una instancia superadora, que no quiero volver atrás, que quiero ir a una lógica de
relacionamiento diferente a la que se vivió en la Argentina en el pasado, a un modelo económico de economía abierta, es cierto, generando alientos e incentivos a los sectores económicos de la producción local, cosa que hoy no estamos viendo y esas cosas, y me presento junto con otra persona que dice todo lo contrario, entonces estoy estafando a la gente. ¿Pero qué irías? ¿A una interna? No, dice en ese elecciones caso, generales. ¿a una Yo PASO? creo que hay que ir a elecciones. Ay. Después nos sentemos y discutamos todo lo demás, pero sinceramente creo que pretender que la gente no se da cuenta y decir, bueno, vamos todo, el famoso cuento de Todos unidos juntos. triunfaremos, es un cuento de la sociedad argentina. Me parece que nosotros no podemos subestimar a la gente. 1 más 1 más 1 no es 3, es menos 2. ¿Crees que Cristina puede ser presidenta del 2019 o no? Yo creo que no, pero tampoco puedo proscribirla. Si quiere competir, que Obvio, compita. obvio. Ella ya fue candidata O sea, de Unidad todos por fuera del Ciudadana. PJ. Sí, pero no la entonces. unidad, está claro, no la unidad de... Yo no creo en eso. Yo no creo en la unidad a cualquier precio. Yo no creo en la unidad de Preferible ir aquellos que solo y pensamos sacar 3 distinto. puntos a la unidad y gobernar. Correcto. Bueno, es lo que hizo Totalmente. Randazzo, ¿no? Claro. Y sí. Puede solo Deberían 5 ir a una puntos. interna, sí. pero Cristina Está es bien, la pero que no éticamente quiere. está perfecto, no está mal. Randazzo hubiera ido a una interna, Cristina no quiere. Está bien, es cierto, Cristina Ese es debería ir el a una punto. interna. Cristina cree muchas veces, Coincido. tal vez por, No, por el pero lugar para que, un minuto. que son Para- empleados. porque Juan Manuel dice otra cosa. Él dice, no puedo ir a una interna con alguien que opina la antítesis de lo que yo estoy proponiendo, digamos. Es otra Pero digo, cosa. nos pongamos de Sí. acuerdo primero en qué queremos, porque el gran drama es hablar solo de candidaturas. Nos pongamos de acuerdo como espacio político, qué le queremos ofrecer a la gente. Pero si uno le ofrece, yo voy a pintar esto de blanco, y otra persona del mismo espacio le dice, yo voy a pintar Claro, por esto eso, de negro, claro, no sirve. ¿cómo haces para...? Ahora, digamos, es raro. Sí, Entonces, Liliana. lo llevo a qué cosas ve bien de este gobierno y qué cosas ve mal de este gobierno. Yo creo que en la Argentina hemos avanzado en niveles de tolerancia y diálogo político que antes no existía. A nivel entre relación, nación, provincias, hemos suscrito 2 pactos fiscales que devolvieron algunas de las responsabilidades y asignaciones que tenían las provincias y que en otro momento se los había dado a la nación. Creo que se han resuelto algunas cuestiones como salir del default, salir del cepo cambiario. Me parece que hemos ido avanzando en algunas cosas. En otras me parece que, por ejemplo, seguimos teniendo niveles de inflación que 2 años después, evidentemente, las cosas no funcionaron. El déficit fiscal con el cual se cierra el año 2007 no se justifica con la caída de subsidios que hubo en el último tiempo. Entonces, evidentemente, tenemos algún problema en eso. Me parece que se trabaja sobre herramientas de política monetaria como única herramienta de política económica. ¿Y hay diálogo con la oposición? Se habla y eso está bueno. Por eso se digo, habla porque hemos algunos evolucionado. reclaman que no, que gobiernan solos, que no... Nosotros hablamos, por lo menos los gobernadores de provincia y los legisladores también. Se habla de ahí a que hablar significa que el gobierno haga lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Hay Igual una lo distancia critican. enorme, para eso gobiernan ellos. Igual lo critican y marcan lo de diciembre, donde dicen que muchos de ustedes los tenían agarrados, vos sabés de dónde, con el tema de la obra pública y del dinero a las provincias, y que por eso muchos votaron la supuesta reforma jubilatoria, o que los gobernadores van a desdoblar la elección, o que están muy atentos a Macri, porque Macri, como hacía el kirchnerismo, los tiene agarrados y presionados. Mira, yo desconozco esa situación, pero claramente debo decir que algunos pensamos que la necesidad de ayudar al gobierno para que la Argentina vaya adelante está por arriba de nuestra posición electoral y la ventaja chiquita de corto plazo. Y a la larga, ¿sabes qué pienso? Que la sociedad argentina lo reconoce. Porque solo los políticos, en ámbitos como estos, o en los políticos, nos encanta pelearnos todos con todos. Pero cuando salís a la calle, la gente lo que te pide, flaco, dejen de pelear y pónganse a laburar. Y creo que eso es lo que nos está pidiendo la gente. Muchas gracias, Juan Manuel Urtubey. Por favor, Muchísimas a gracias vos. por venir al programa. Vamos a ver, para él falta mucho, para mí no falta nada. Coincido con Diego Después del Mundial, ¿no? Sí, conocer los candidatos y igual pensás después del Mundial. No, pero dicen concretamente que después del Concretamente. Mundial, Es cuando se lanza. guste o no guste, Sí. larga Empieza todo, todo, ¿viste? sí. Y perdón, las elecciones en las provincias van a ir mucho antes que las nacionales. Bueno, sumamos un montón de invitados. Gracias, Urtubey, por estar con favor. nosotros. En un rato lo tenemos a uno de los mejores actores para mí, de los últimos tiempos. Oscar Martínez en vivo, en nuestro programa. Ahora sí, pues se hizo la marcha hace un ratito nada más, el 12M, el 12A, mejor dicho, el 12A, 12M, me quedó la de marzo. 12A, 12 de abril, claro que sí. Fue hace un rato nada más, habló Sapsay, el doctor Sapsay habló. La Argentina empieza a ponerse de pie con cuestiones que tienen que ver con la justicia. Acaba de llegar este material, 12A, la marcha pidiendo
barajar ya de nuevo con algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia. Mirá. Nuestros derechos están amenazados si nuestros magistrados no son realmente independientes, imparciales y transparentes en la toma de decisiones. Sobre todo la lentitud, la demora y la falta de dictámenes, de juicios, de fallos. La principal problemática es la falta de eficacia en la lucha contra la corrupción, que genera impunidad. Y por otro lado, la falta de eficacia en la lucha contra los delincuentes comunes. El Congreso te aprueba una ley por la cual se creen 12 juzgados más en la Justicia Penal Federal, de manera de que haya más jueces. Remover a un juez que está aprobado, que ha incurrido en irregularidades que no lo hacen merecedor de tal cargo, es casi una aventura. Carlos Menem, hace 22 años que está denunciado, 22 años, y todavía sigue siendo senador de la Nación. Algo anda mal. El hecho que más nos ha llevado a concluir esta noche fue lo que ocurrió con la liberación de Cristóbal López. No es un buen mensaje que una persona, agente de percepción de un impuesto, se quede con 8.000 millones de pesos. En el caso de Cristina, ¿qué evolución hace la justicia? ¿Cree que está avanzando, digamos, normalmente? Espero que sí, porque es un escándalo, si no. Hay que realmente, si me permiten, dar patas arriba y modificar absolutamente todo. Si el Congreso no trabaja y mira para otro lado, no vamos a tener reforma. Bueno, el doctor Samsay, que acaba de hablar, esto pasó hace un ratito nada más, ¿sí, María Julia? Sí, ¿qué quiere el gobierno en relación a esto? ¿Quiere efectivamente ampliar la cantidad de juzgados federales? Yo consultaba hoy esto con una alta fuente de gobierno y me hablaban acerca de lo que presentó Tonelli la semana pasada, y es de cubrir todos los juzgados subrogantes con jueces por concurso. Con eso y con controlar los procesos judiciales, es decir, con controlar a través del Consejo de la Magistratura la duración de los procesos, que siempre decimos que en corrupción se alargan hasta 14 años para lograr una condena firme, nos conformamos. Luego, la ampliación de los juzgados federales es uno de los proyectos que está incluido en este megaproyecto de Justicia 2020. Pero por ahora van a arrancar por ese lado, por cubrir los juzgados subrogantes con jueces que entren por concurso y por controlar a los jueces que están en actividad con el Consejo de la Magistratura. Miren las imágenes, esto pasó hace un rato nada más. Ahora, me parece que tenemos que estar todos de acuerdo que la justicia como está, así no vamos a ningún lado. Funciona. Te guste más, te guste menos, digamos, la justicia no funciona, es lenta, es un desastre. Silvia, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Igual está mal generalizar absolutamente todo, pero es cierto que los resultados son muy pocos. Muy pocos. Bueno, y justamente lentos. el informe del Consejo de la Magistratura que se conoció hoy me parece que es una clarísima muestra de lo que pasa, ¿no? Con la cantidad el promedio de 10 años, digamos, que llevan muchas de las causas, incluso algunos bastante más, de las causas por corrupción, ¿no es cierto? Me parece que hay una serie de temas que tienen que ver con esto. Si por un lado, el componente político que hay en la designación de los jueces. Después, el compromiso político que tienen muchos de esos jueces, que hace que una causa se cajonee, camine o no camine. En otras ocasiones, la dificultad que pone el propio gobierno para informar a la justicia sobre una cantidad de temas que se necesitan para llevar adelante una investigación. O sea, otra forma de trabar y de hacer que las causas no avancen. Y después, características del propio sistema. Por ejemplo, la cantidad de recursos que se habilita en cada causa que hacen que a veces pase a la Cámara, a casación, llegue hasta la Corte Suprema sin que el juicio se inicie. Y entonces apelan el fiscal, las querellas, las defensas de los acusados. Todo esto lleva a procedimientos que son eternos sí. Sumado además a que los juzgados responden a una organización, digamos, que no es para el siglo XXI, claramente. Expedientes sí, en papel, cosidos a mano. Es totalmente anacrónica, es lenta, a veces mira hacia otro lado. La verdad que... No es independiente. No es independiente, no es independiente, que es lo más grave. Está sospechada de corrupción. Sospechada de corrupción, digamos... Ha pasado tanto en los últimos años con nuestra justicia que hemos llegado hasta esta instancia que me parece que entre todos, desde los medios de comunicación, oficialismo, oposición, el pueblo, todo el mundo tiene derecho a opinar y a reformular entre todos
una justicia que sea un poquito más justa. Rosario, buenas noches. Buenas noches. Yo pensaba que sería interesante que los poderes hagan un mea culpa, ¿no? Porque los jueces o nuestro poder judicial está compuesto por hombres y mujeres propuestos por los poderes ejecutivos con el aval de los congresos del Poder Legislativo. Entonces, o decidimos como sociedad una nueva manera de elegir los jueces y de controlarlos, porque el Consejo de la Magistratura tampoco funciona, porque depende del gobierno de turno. Ahí hay mucha manipulación, ¿verdad?, de los oficialismos en los consejos de las magistraturas. Esto lo hablamos muchas veces. Y después, respecto de la marcha de hoy, digo, uno tiene que pedir que la justicia sea eficiente, sea más rápida, le dé respuesta a la persona que tiene un problema, el que sea, que no nos tenga en vilo respecto a si algunos son inocentes o no son inocentes. Nuestro sistema dice que somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, pero si son culpables te tienen que decir, ¿no es cierto? Tenemos derecho a saber qué ha pasado a lo largo de nuestra historia. Me abruma un poco en la marcha de hoy, porque había hombres de derecho, muchos de ellos, y a mí no me parece que la crítica tenga que ser porque no me gusta este fallo o no me gusta aquel fallo. Porque nuestro sistema permite que cuando no te gusta un fallo, apeles. Y ahí estarán los recursos. Pero la posibilidad de decir este juez se equivocó, voy en cámara o voy a un tribunal de alzada para que me diga que tengo razón. Pero, ahora que públicamente se empiece a generar esto de que la justicia necesita reformarse, cosa con la que estoy de acuerdo. Los propios jueces están de acuerdo. Instalar que son corruptos los jueces. Si son corruptos, el Consejo de la Magistratura tiene la obligación de denunciarlos, investigarlos y sacarlos. Igual lo que pasó con Ollarvide es un ejemplo... Por eso, sí, y sacarlos, ¿no? a tiempo, ¿no es cierto? Porque después toman muchas decisiones. Ahora, protestar en la calle porque no me gusta un fallo, que lo hacen hombres de derecho, no me parece correcto. Pero perdón, pasó algo, pero no es solo el tema de los fallos. No, te estoy contando lo que escuchamos hace un ratito. Pero llevémoslo a la sociedad, Rosario. Sí. Hay un hartazgo generalizado de una justicia mira, que no avanza. Hoy publiqué yo una encuesta de Taquión que dice que el 6 de cada 10 argentinos no creen en nada. En nada. Ni en la justicia, ni en los periodistas, ni en los políticos, ni en los empresarios, ni en los jueces, sindicatos. 1.2. No se los puede culpar por eso. Una cosa tremenda. Pero les doy un ejemplo de la sociedad. Porque yo hay un creo hartazgo que, general. Claro, digo, más allá de los jueces y del sistema, hay 2.200 causas de corrupción y no avanzan casi. La visión que tiene la gente por lo que escucha y por lo que ve. El caso de Cristóbal López, como dijo Sapsay, fue casi una bisagra. El doctor Ballestero alquiló... Yo no creo, porque si no la gente hubiese salido a la calle. Yo creo que fue una bisagra porque por un minuto. La misma justicia que te decía que tienen que estar presos es la que los libera después. Exacto. Yo creo que por lo que pasó con Cristóbal López no está libre Lázaro Báez. Puede ser. Creo que Lázaro Báez quedaba libre. O debido. El doctor Ballestero, que lo conoce poca gente y se hizo público a su cara, alquiló en 600.000 pesos una casa de campo. Digamos, pero el rechazo de la sociedad, digamos, que la sociedad se plantara fue el que hizo poner un stop. El que hizo y puso un límite. Hubo 512 vecinos que suscribieron una nota para que el señor no entre a ese lugar. Y es un pequeño ejemplo. ¿Cómo fue? El señor Ballestero, el doctor Ballestero, quiso alquilar una casa de campo en un lugar muy famoso. ¿Quién es Ballestero? Muy conocido. Aquí lo tenemos, uno de los miembros de la Cámara, que determinan la salida, no solamente de Cristóbal López y de Sousa. Uno puede decir, bueno, la salida, pero el cambio de carátula de una administración fraudulenta contra el Estado a una simple evasión, que sería, yo no pago una cuota de monotributo igual al señor López, que le robó al Estado 12.000 millones de pesos, la verdad que no es lo mismo. Intentó alquilar una casa, pagó en efectivo 600.000 pesos, 512 vecinos de este club, que fue asaltado hace muy pocos días por el señor Pachelo, y fue descubierto que no había una treta, sino que fue un robo directo. Dijeron, por favor, que este hombre no entre acá. Ya lo habían repudiado. Ya lo habían repudiado. En el la country, sociedad en el house, está harta de todo esto. Como también hoy digo, basta al Senado que se hacen los tarados con relación a la extinción del dominio. Los senadores del peronismo tienen que dar un ejemplo en la Cámara, porque esto significa, lo choreado, una vez comprobado, tiene que volver al Estado. Y hoy pedían que el Senado reaccione, porque diputados lo votó, el Senado no. El problema más grave, el problema más grave no es solo la causa de corrupción, sino lo que ocurre en el fuero penal, porque se liberan delincuentes que son reincidentes y eso cuesta vidas. La gente en los barrios no tiene acceso a la justicia directamente. Y además no solo es el problema que existe con los jueces, también con los fiscales. Entonces me parece que un país que está cambiando, que ha dicho basta de muchísimas prácticas antiguas, uno de los puntos fundamentales es reformar la justicia. Yo estoy muy de acuerdo con el reclamo popular, porque alguien tiene que decir que esto tiene que cambiar. Y obviamente
también hay que ayudar a los jueces para que trabajen bien. Las condiciones en las que trabajan hoy en día son obsoletas. Hasta que este poder no reaccione y no trabaje de manera autónoma, ¿no? Y empecemos a creer un poquito más, no salimos nunca más. Podemos bajar la inflación, podemos bajar un montón de cuestiones, podemos superarnos en un montón de otras. Pero hasta que el Poder Judicial no funcione de manera autónoma y sea un poder respetable como lo supo ser en algún momento, creo, ¿no? Y más rápido, ¿no? Nunca más. Sí, bueno, en eso incluye... Julia, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está La escucho, usted? por favor. No, creo que todos somos conscientes de quiénes son los presos, la mayoría de los presos en el país, ¿no? Le sucede al mundo, le sucede a Latinoamérica. Las cárceles están llenas de ladrones de gallinas. Gente muy humilde, es cierto. Gente muy humilde que tiene pocas posibilidades de tener abogados, de poder acceder a abogados como otra gente, ¿no? Yo trabajé 10 años en las cárceles de Misiones y la verdad que es muy triste, ¿no? Es muy triste lo que sucede, es muy triste lo que pasa. La gente no tiene ninguna posibilidad, se pasa años encerrada sin poder tener posibilidades de salir en libertad. Yo creo que hoy nos tiene que hacer reflexionar a todos, nos tiene que hacer reflexionar esta situación y pensar, ¿por qué no, como en Bolivia, que se elijan los jueces por el voto popular? No, ya lo propuso Cristina y la Corte lo vetó. Eso era un proyecto que se llamó Democratización de la Justicia, que fue propuesto durante el gobierno de Cristina con una intencionalidad que todos teníamos consenso en la sociedad, que era reformar la justicia. Lo que pasa que era el caballo de Troya, ¿no? Que era poner en las boletas, usted no se olvide que cuando Cristina saca el 54% de los votos, si hubiera llevado jueces en las boletas del Frente para la Victoria, estaríamos llenos de jueces con filiación partidaria. Pero pensar en otra... Y lo vetó de otro modo. El voto popular de otra manera. Bueno, yo coincido en todas las críticas a la justicia. Creo que en esto tenemos que estar todos de acuerdo, que es lenta, que es injusta, aunque parezca increíble. Es así, gente que tiene que estar presa no está, gente que no tendría que estar presa está, liberan delincuentes, asesinos, no pagan los impuestos. Digo, hay serias diferencias hace 15 años. No, desde ahora no es una crítica de la política, lo ha sido con el oficialismo anterior, benévola o un poco más, lo es con el gobierno actual, cerrando causas. Bueno, con lo que todos ya sabemos. Lo que lamento es que una causa tan unificadora como lo es, donde todos tenemos que estar de acuerdo, todos deberíamos marchar, todos tendrían que marchar, todos tendríamos que estar de acuerdo en reclamarle un poco más a la justicia, se partidice o se politice como la marcha esta tarde. Yo la estaba viendo, decía, qué bueno que reclamemos por más justicia, porque a todos nos duele que maten a alguien en la esquina, todo lo que acabo de decir. Y veo las marchas, todas consignas antikirchneristas, sí se puede, perdón, y cada vez que hablan de Vidal, ovación. Hablan de Cristóbal López, porque el kirchnerismo tuvo 12 años para reformar la justicia todo lo y no que lo quieras, hizo. todo lo que quieras. María Eugenia Vidal que fue, hace 2 días lanzó una reforma la gente que fue al de la justicia 12M y se lo de la tomó provincia a de Buenos Santiago, el Aires, 12M porque fue 12 Macri o 12.000 personas a lo sumo, me parece que lo único que han hecho es sacarle importancia a un reclamo tan justo. A mí me dolió que politicen algo que tendría que ser de todos, que pero esta digo, gestión... Que eso es como decir que otra fecha le pertenece más al kirchnerismo a la izquierda. Esta le pertenece a ellos, decís. Esto es de todos. Digamos, por eso mismo, ¿por qué sí se puede? Digamos, pero tenemos, pero más allá de la gente que estaba, que tiene todo el mundo el derecho a ir, digamos, como sociedad, como país, gobierne quien gobierne, merecemos otra justicia. No salimos nunca más, sino. Ya lo sé, digamos, pero gritaban si se puede. Sí. A nivel nacional hay una reforma del Código Procesal y hay otra reforma del Código Penal que están en estudio en la Cámara. Después está todos los juzgados que quedaron vacantes, digamos, y que son cubiertos con jueces subrogantes, que es lo que yo decía anteriormente, que se presentó un proyecto para que todos esos juzgados, fue hace 15 días, después del fallo que benefició a Cristóbal López, sean cubiertos a través de concursos. Y después está una actividad mayor del Consejo de la Magistratura que bien podría ocurrir, que no ocurre, ¿no? O sea, pero yo coincido con Diego. A ver, un minuto. Poner las imágenes porque esto pasó hace un ratito nada más. Fue una marcha, algunos hablan de 10.000, de 12.000, de 15.000, es indistinto la gente que esté ahí. Me parece que todos los argentinos lo que queremos es... Todos los argentinos queremos que la justicia sea otra cosa de lo que es. Y no es de ahora, es de hace mucho tiempo que la justicia no es independiente, es lenta. Obviamente que hay jueces que hacen bien su trabajo, pero en sí los resultados son muy, muy pocos y hay una sociedad que ya, no que coincido con lo que decía hoy Rosario, no queremos ya de nada, porque los resultados están a la vista. Es más, esto unifica a todos, al pobre, al rico.
al que tiene trabajo, al que no tiene. El rico va a seguir comprando justicia. No, bueno, sí, tenés razón. Pero al que no compra, Diego. No, pero a la medida que puedo terminar. Lo que quiero decir es que justicia todos pedimos. Incluso hasta el rico que atropella a alguien también quiere justicia. O sea, la justicia el rico que atropella a alguien. Pero dale como me quedo. Escúchame, lo que estoy queriendo decir que la justicia es algo que todos pedimos, los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque en algún momento enfrentamos alguna circunstancia que nos enfrenta a una situación de tipo penal, de lo que quieras. No pensé solo en corrupción. Pensá que también la gente que tiene dinero puede verse ante una situación, una desgracia. Entonces, en la Argentina, a pesar de que uno pueda pensar que la justicia es solo para ricos, en realidad no es tan así. Ni siquiera es estrictamente para ricos, es peor que eso. Yo creo que los que se han enriquecido son muchos del Poder Judicial. Pero el punto número uno de la justicia es que si no hace distinciones entre ricos y... O sea, si hace distinciones entre ricos y pobres, ya dejó de ser justicia. De hecho, el sistema judicial nació para que no hubiera distinciones entre ricos y pobres. Pero el problema es, yo coincido contigo, tampoco quiero aventurar un juicio, pero uno de los puntos fundamentales que tenemos que reclamar y exigir es una justicia igualitaria y después de excelencia. En esto lo que propone María Eugenia, de que se cambie la forma en que se eligen a los jueces, que se quiten las influencias políticas y que se privilegie la idoneidad profesional y sobre todo la independencia política, cosa que lamentablemente, digo, vas a tener nada a este respecto. Y ya veníamos de antes, de la época de Menem, de los jueces de la Pero hay independencia, la política ahora se resolvió eso. destrozó el sistema judicial. Sí, claro. Yo creo que uno de los temas principales es lo que empezaba a decir María Julia recién, el tema del Consejo de la Magistratura. Porque ¿por qué si ellos tienen que controlar a los jueces siguen perteneciendo a una especie de élite que no pagan impuestos a las ganancias? Nadie sabe de dónde sacan los patrimonios que tienen, nadie sabe ni siquiera los patrimonios que tienen los jueces. Y eso de alguna forma es porque lo estamos permitiendo entre todos y porque el Consejo también lo permite. En el proyecto de Vidal, que vos comentabas recién, por ejemplo, está que cada uno de los juzgados tenga incluso estadísticas y que todos sepamos estas estadísticas. Pero mirá, Caro, con respecto a eso, un juez que conoció todo el mundo fue Yarvide. Era un juez muy mediático, muy mediático. La verdad que es un personaje muy pintoresco. Lamentable. Como personaje muy pintoresco. Pero claro, si fuese un personaje mediático, pero no es. Es un hombre que tuvo mucho poder. Causas muy importantes que el gobierno anterior usó y abusó de sus favores. Y este gobierno le dio una salida muy elegante. Leve. Muy elegante. Recordá, recordá cuál fue la negociación que hizo Yarvide. Se sentó con todas las carpetas adelante del ministerio, del ministro Garabano y le dijo: tengo todo esto aquí mismo, si quieren ahora juego para ustedes. Eso es el tipo de jueces que nosotros tenemos. Ahora juego para ustedes. Le dijeron: no, de ninguna manera lo vamos a echar. Bueno, no lo podían echar porque había en esas carpetas información de todo el mundo y se pactó finalmente una renuncia. De cualquier manera hay dos cuestiones. La primera sobre la famosa partidización que dice Diego de las marchas, son absolutamente inevitables, pero por lo menos ahora no piden quemar la Corte Suprema ni quemar el Palacio de Tribunales como hacía algunos años en la misma marcha que también eran partidizadas. Y por otro lado, nosotros nos enfocamos mucho en la justicia federal porque es la tenemos siempre como ejemplo porque son los casos de corrupción. La justicia penal ordinaria es mucho peor. Es mucho peor. La cantidad de causas. Hoy en la auditoría se veía que era mucho peor la cantidad de tiempo que se tardan para tomar decisiones sobre la justicia penal ordinaria, que es la que afecta más que nada a toda la gente. Porque, insisto que la justicia federal te afecta como sistema. Pero la justicia penal ordinaria te afecta el día a día. Y es tremendo lo que pasa ahí abajo. A ver, escuchen este dato. Casi el 90% de las causas de corrupción no llegan ni siquiera a un procesamiento. Escuchen, ustedes vieron lo que ha sido nuestra historia, ¿no? De tantos años, digamos, por eso lo hemos visto en la cara. No llegan ni a procesamiento. Es decir, hay algo que está fallando y lo tenemos acá y no lo vemos. Por favor. Gracias por Buenas la noches. Hola. Bueno, lo primero, que paguen ganancias, ¿no? Que esto es una decisión Bueno, los nuevos jueces van a pagar, ¿no? A ver, que es una decisión que puede tomar la Corte Suprema mañana, a la mañana. Que los jueces paguen ganancias. Una forma de analizar este tema es comparar causas que están acá en el país y también en el resto del mundo, en otros estados, y ver qué pasó en otros sistemas judiciales y qué pasó acá, ¿no? Y hay dos ejemplos. Uno es Odebrecht y el otro es el FIFA Gate, ¿no? En Odebrecht vos tenés presos en República Dominicana, en Perú, obviamente en Brasil. En el FIFA Gate hay argentinos
que reconocieron que pagaron coimas presos en Estados Unidos. ¿Qué dijeron y dieron los datos sobre las coimas que pagaron también en la Argentina? Y los jueces no lo quieren investigar. Prefieren no investigarlo, prefieren no avanzar porque si lo hacen, tienen problemas con los que estuvieron antes y con los que están ahora. Estoy hablando de políticos, ¿no? El caso Odebrecht, si se avanzara, habría presos muy cercanos a este gobierno y al anterior. Coincido. Entonces no se avanza en esa investigación. Igual hoy faltó Pará un gente, minuto, Pablo, porque estamos viendo Sí. imágenes de lo que pasó. Estuvimos con una cámara ahí, hoy fue la marcha. Parte de la sociedad, es cierto, coincido, estaba partidizada, pero esto tenemos que salir de la grieta. Justicia necesitamos todos, pedimos todos. No salimos nunca más si no tenemos una justicia autónoma, ágil, en la cual podamos confiar. Hasta el momento la justicia nos debe varias respuestas. La misma justicia que te dice una cosa, la otra te dice otra. Estamos todos expectantes de que algún día se depure, de que mejore, de que nos represente. Ahí lo vimos a Brandoni que hablaba. ¿Tenemos las imágenes de lo que pasó? Mandamos una cámara. Esto acaba de llegar, llegó hace un ratito el material. Fue hoy, se anunció durante muchos días. Habló el doctor Sabzai y esto dijo, mirá. Nuestros derechos están amenazados si nuestros magistrados no son realmente independientes, imparciales y transparentes en la toma de decisiones. Sobre todo la lentitud, la demora y la falta de dictámenes, de juicios, de fallos. La principal problemática es la falta de eficacia en la lucha contra la corrupción que genera impunidad. Y por otro lado, la falta de eficacia en la lucha contra los delincuentes comunes. El Congreso te aprueba una ley por la cual se creen 12 juzgados más en la Justicia Penal Federal, de manera de que haya más jueces. Remover a un juez que está aprobado, que ha incurrido en irregularidades que no lo hacen merecedor de tal cargo, es casi una aventura. Carlos Menem hace 22 años que está denunciado, 22 años, y todavía sigue siendo senador de la Nación. Algo anda mal. El hecho que más nos ha llevado a concluir esta noche fue lo que ocurrió con la liberación de Cristóbal López. No es un buen mensaje que una persona, agente de percepción de un impuesto, se quede con 8.000 millones de pesos. En el caso de Cristina, ¿qué evolución hace la justicia? ¿Cree que está avanzando, digamos, normalmente? Espero que sí, porque es un escándalo, si no. Hay que realmente, si me permiten, dar patas arriba y modificar absolutamente todo. Si el Congreso no trabaja y mira para otro lado, no vamos a tener reforma. Bueno, ¿creen que es el puntapié para que cambie algo? O, a ver, Gustavo, sí, ayúdame con esto. O va a quedar ahí, en un simple reclamo más? Yo creo que va a quedar en un simple reclamo más. A ver, en principio la Corte Suprema le puso un límite muy importante al gobierno en la posibilidad de designar los jueces que el gobierno quería, trasladándolo del fuero penal ordinario al fuero federal. Ahí le puso un límite y dijo, a partir de ahora, Congreso. Y la verdad, que en el Congreso lo que hay es un toma y daca Pero permanente. no coincido con vos, ¿sabés por qué? Porque más allá de que esto es una expresión muy chica de un sector de la sociedad en su mayoría está asqueada. Sí. Pertenezcas al sector político, ¿no crees que es así, Silvia? Sí, creo que es así. Sí. No creo que vaya a haber cambios en lo inmediato, pero hoy justamente el ministro Garabano, en un almuerzo organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, decía que él estaba totalmente de acuerdo con la ampliación de juzgados federales a 12, pero que cada vez que la propuesta se había llevado al Congreso, el Senado, o sea, el Partido Justicialista en el Senado, lo había trabado de todos los modos posibles. Por lo cual, con lo que decías recién vos, ¿no? Me parece que es toda la sociedad y las distintas instancias, con el tema de Odebrecht que vos decías. ¿Qué pasó cuando se intentó llevar la ley de responsabilidad penal empresaria? Nadie estaba muy de acuerdo en que esa ley fuera de hecho, miren, sancionada. acá hay un dato que me parece que lo puedo empalmar con lo que vos decís, que Campagnoli, después de toda la movida que hubo de la sociedad, no sea procurador. Para mí es todo un indicio. Porque no hay justicia independiente. Vos recién ¿Marca? decías la justicia. Sí, yo creo que marca, porque estamos hablando de una persona que en un momento lo quitaron del camino por querer investigar a Báez. Le sacaron hasta su sueldo y lo tiraron al suelo y lo destruyeron. Igual son muy particulares. Yo creo que si hablamos de la justicia federal, hoy pasaron 3 cosas muy llamativas en la previa del 12A. Moreno, revocación y de Angelito en la tierra, ahora en un escándalo.
La vuelta a la cárcel de Barata, que también salió, dijo, no, por favor, Barata, qué mal detenido, el 2 de debido, no tiene nada que ver, dijeron disparate. Fellner, como gobernador, que fue un desastre, porque le entregó la provincia a la señora Sala. Hoy descubren que Fellner tiene que ver con el choreo de 1.300 millones de pesos y con que faltan 8.000 casas. ¿Pero te parece una buena señal? No, pero escúchame, hoy, en la previa del 12A, la justicia te sale con una batería de situaciones realmente llamativas. Y yo creo, y me decepciona el número de gente, ¿sabes por qué? Porque tenemos que ir todos por sencillas razones, más allá que esté en Cristóbal López preso o no, o de Sousa, que ojalá estén presos y le saquen el dinero y todos los chorros vayan a la cárcel. Porque vivimos inseguros, porque vivimos con motochorros y los jueces lo sacan a la calle cada 2 minutos, porque vivimos en un país encerrado, porque vivimos sin justicia en lo cotidiano y en lo permanente. Porque no es solamente para ir a pedir acá pues por Santiago Cristina dice, Kirchner. la misma justicia que lo puso preso Cristóbal López es la misma justicia que lo liberó. No es la justicia, son los jueces. Bueno. Por eso yo creo que hay que ponerle nombre y apellido. Bueno, y la justicia que le integra. Claro, Sí, pero bueno. por eso hay que ponerle nombre y apellido y hay que decirlo en los espacios que tengamos para decirlo. Vos fíjate, dicen si hay o no justicia independiente, o por qué se partidizan o no las marchas. Cuando Macri llega al gobierno, el doctor Casanelo a los 15 días de asumirlo sobresee. Canicova Corral también decide sobreseer, por ejemplo, a Gustavo Arribas sin siquiera tomar medidas de prueba en la causa respecto de el dinero y las coimas, etcétera, de lo que venía de Brasil. Tenés al juez Lijo, que tiene la causa del correo y parece así una especie de juego de barajas, en donde el hermano del hijo en el Consejo de la Magistratura ahora parece que no lo van a investigar, mientras él tiene la causa en el correo. Entonces, esas son malas señales, pongámosle nombre y apellido. Santiago, no, estaba pensando en todo lo que decimos, que el problema con el Poder Judicial data desde que arrancó la democracia. Porque nunca supimos qué hacer con el Poder Judicial. No supimos qué hacer con los jueces que actuaron durante la dictadura, no tomamos ninguna medida, no sabemos qué hacer con la corporación judicial. No tenés solamente al juez, que es el padre, tenés al hijo, tenés al sobrino, tenés al primo, tenés a la mujer. Son familias enteras, forman corporaciones, se abroquelan, paralizan las cosas. ¿Qué hicimos, por ejemplo, con los jueces de la servilleta? Hablamos de Yarvide, por supuesto, y tenés razón. ¿Qué hacemos con los otros que están en funciones? Entonces, evidentemente, son parches lo que hacemos. Decimos, mira, esto no va más, las encuestas dicen que la gente está preocupada y tiene razón la gente. Todos queremos una justicia que funcione, pero el punto es cómo lo hacemos. Ahora hay una... O si lo hacemos para nuestro bien, para que no nos pase nada de eso. Los países que tienen justicias ejemplares, el caso de Inglaterra, el Gran Bretaña, el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, son cuerpos extremadamente profesionalizados, extremadamente profesionalizados. Son cuerpos muy desprendidos de la política, con muchísimo poder. Pero es una sociedad donde vos sabes que la Corte Suprema de Gran Bretaña, ya que lo mencionás, son jueces que se ponen ellos la cifra que cobran, Sí, ¿sabes? por ejemplo. Por ejemplo, vos imaginate la digo, Argentina. nosotros no ellos ponemos ponen el la acento. cifra. A ninguno se Igual, le ocurriría poner algo que no corresponde. Chicos, yo cuando era, no es nuestra cuando era muy sociedad, chico, lamentablemente no es nuestra y seguramente sociedad. les pasó a todos. Cuando era muy chico yo y había una persona que era juez, el respeto que había. Porque poder llegar a ser juez, hablaba de una persona de una honorabilidad absolutamente. absoluta. Es cierto que ha pasado en los últimos 20, 25 años una degradación del Poder Judicial, no de todos, pero del sistema en sí mismo, que hemos llegado a esto. No puede ser que año 2018, con la digitalización que hay, con las nuevas tecnologías, sigamos con esas carpetas y con causas que duran entre 10 y 14 años. Es bochornoso. Y después nos transformamos en esto. Somos todos en opinadores de lo que creemos que es justo. Es decir, yo creo que tal es inocente, yo creo que tal es culpable. Y la que tiene que decir eso es la justicia, no nosotros. Uno puede investigar, puede tener una opinión formada. La presunción de inocencia tiene que servir para todos. La presunción de inocencia para todos, No para coincido. algunos. Pero tiene una... Mirá, aquí hay un caso que ha resonado mucho con pruebas obscenas, que es el de Lázaro Báez. ¿No? Un caso con las pruebas de la vista. Ya tendría que estar resuelto. Y seguimos esperando y seguimos... Hay causas peores. El tema es que nunca se llega a juicio. O sea, más que porque cuando se decía Débora, ¿no? Que cómo la política y los jueces se van moviendo de acuerdo con la política. O sea, le va muy bien en las elecciones a Macri. El año pasado empiezan a acelerar las causas. Hay una cierta caída en la imagen por una serie de traspiés que todos conocemos. Otra vez empieza a ralentar el tempo judicial. Y hay una cuestión, y es que más allá de que algunas prisiones sonaban como a un golpe mediático más que otra cosa, lo importante es que el tipo llegue a juicio, que entonces justamente en el juicio se ventilen, a partir de las pruebas colectadas, a partir de justamente evaluar toda esa actividad probatoria,
haya una sentencia. Entonces el tipo llegue a la cárcel, pero ya con una sentencia, porque después pero lo tenemos que pasa es que cuando, prisiones que son por el Código golpes de Procesal, efecto y a los 2 meses quedan libres. Por el Código Procesal existente, también, una vez elevada la causa a juicio, pueden pedirse más medidas de prueba, que es lo que está sucediendo con el caso de Lázaro Báez. Por eso digo que la reforma del Código Procesal Penal y la reforma del Código Penal que se están estudiando en las cámaras son dos maneras muy importantes de achicar, acotar de alguna manera las maniobras dilatorias de las que siempre nos quejamos, ¿no? Sí, pero será para adelante. Sabes que muchas veces los políticos saben lo que va a pasar en el Congreso y como saben que algo que ellos proponen no va a prosperar, lo proponen igual sabiendo que después no va a prosperar y quedan bárbaros frente a la sociedad como diciendo nosotros queremos reformar la justicia pero el Senado no nos deja. La realidad es que la única manera de ver si el gobierno actual es distinto realmente al gobierno anterior respecto de la manipulación de la justicia es ver los hechos. Acá, ver los hechos. Y los hechos es que siguen haciendo lo mismo. El caso de Angelici, atacando, cambiando a la gente de la unidad AMIA, poniendo a Consoli, que es un tipo que es del miembro del Tribunal de Disciplina de la AMIA, ¿cómo se llama? De Boca, para liberar a los fiscales que son amigos del poder, es un hecho concreto. Hay un montón de casos, lo de Pharmacity ahora también, donde se ve la operación. Es decir, yo insisto, el tema del operador político, como es el caso de Angelici, si el hombre trabaja para el gobierno, tiene que tener sueldo, tiene que decir lo que hace y por qué lo hace. Y no hace falta a nadie operando nada. Yo creo que los jueces federales, ninguno de ellos prácticamente puede decir de dónde sacó la plata para tener lo que tiene. Claro. Ninguno. Eso es así de clarito. Y sin Pasa embargo, que siguen andando por ahí. Entonces me parece que, además, muchas veces... Es que no deberían tener ni contacto. Pero que además te digo una cosa, muchas veces el retraso tiene que ver con tener agarrado de los testículos al poder. Es decir, yo esta causa la tengo así parada y vos no me jodas a mí, no me saques, no me cambies, no me mandes al Consejo de la Magistratura. Si vos empezás a hacer algo, yo avanzo. Tienen causas de todos, porque lamentablemente los políticos son tan corruptos como los jueces. Julia. Bueno, cuando generalizamos también corremos el riesgo de que... En la justicia casi se puede generalizar, te digo. Y yo la creo, política yo casi creo que, también. No, yo creo que como en la política y en la Dije justicia casi, por eso, está bien, Dije casi. le escuché bien. Bueno, sí. entonces no me acuso de generalizar. Le estoy diciendo de casi generalizarlo, el casi que usted utilizó también estoy utilizando yo. Okay. También tiene sus riesgos, ¿no? Yo creo que acá en la política, en la justicia y en todos los órdenes de la vida hay gente decente y hay gente indecente también. Eso es así, digamos, no lo podemos negar, no lo vamos a negar y está a la vista, ¿no? Yo creo que acá hay que modificar la elección de los jueces, insistimos, de buscar la manera de cómo se puede modificar, de ver si podemos llegar a esta elección, aunque no lo diga, aunque lo haya manifestado, que nos hemos equivocado en la forma, que bueno, podemos ver y rever que sea otra la forma de elegir, pero de poder elegirlo por usted está hablando del tema de concurso. Bueno, veamos entre todos, eso es cierto, yo creo que es una responsabilidad compartida. Igual no son pocos, Julia, no son pocos, hacerlo, son 12 y tenemos 11, porque Ollarvide, gracias a Dios, no está Ollarvide más. subrogaba 2. No Bueno, te olvides que Ollarvide tenía 2. Pero no son pocos, chicos. Ahora, Porque lo que la es Corte en increíble- algún momento dijo que tenía un plazo fijo de 13.000 millones de pesos y uno va a tribunales y se cae todo a pedazos. Ay, no, es un están desastre. cosiendo los expedientes, se caen los edificios porque no saben dónde Para vos guardarlos. es que esto ocurre en un país que tiene un prestigio, su pensamiento jurídico enorme. Yo recuerdo una vez estaba en Bogotá y la biblioteca de Derecho de Bogotá Seguramente. eran todos libros argentinos. Seguramente, claro. Y hablé con unos ministros de justicia, con una persona muy importante de la justicia, y en la admiración que tienen por la escuela jurídica Claro. argentina en todas sus instancias, en el derecho administrativo, los penalistas. Entonces la verdad que es una triste paradoja que en un país con semejante De desarrollo... excelencia, Porque no fueron a tribunales, Benesario ha sido Benesario. uno de los genios jurídicos, por lo menos de América Latina. Carlos, Porque no fueron a tribunales, insisto, yo hice una foto, no sé en si Colombia Sí. hay presos por Odebrecht. En Colombia. Acá no. Acá no. Acá no. Recién vos, Rosario, hablabas de la justicia de Brasil que está criticada y puede ser. Pero el empresario más poderoso de Brasil Sí, cierto. está preso y correcto. confesó. Sí, ahora O sea, no está preso domiciliaria, pero injustamente. No, nadie habla de Él eso. lo nadie confesó. habla de eso. Bueno, pero le Yo hablo de un podríamos sistema que en empezar Brasil tampoco según la funciona ley muy bien, de- pero sería largo de decir. y con leyes muy parecidas a Porque las en de la acá. Argentina ellos sabés que tendríamos que critican. hablar de lo promiscuo que son los servicios de inteligencia y la justicia y algunos jueces, obviamente. Ahí Bueno, y la también hay un política que les sistema ayuda tremendo. y empezar. A ver, bien, pero no cambiando leyes van a dejar de ser promiscuos. Los No, servicios por de eso digo, para inteligencia. hablar de la promiscuidad que existe con los servicios de inteligencia. Atención porque en el día que el INDEC dio a conocer la inflación del mes pasado, está en el 2.3. Sí, señor. 2.3. Es como el anual de países como Chile o Brasil. La anual. La nuestra es mensual.
no podemos controlar la inflación, es todo un tema que preocupa. Justamente en el día del 2.3 procesan a Moreno por manipular los índices justamente del INDEC. INDEC, números para todos, mirá. Recalculando.